Hola, soy el doctor Rafael García Chacón y hoy quiero hablarles de por qué el rebote. Cuando la gente trata su problema de sobrepeso o de obesidad, lo clásico es que la gente rebaja con una dieta X, Y o Z y al cabo de un tiempo tiene el rebote, regresa al peso inicial, incluso a veces un peso más alto que el inicial. Entonces la pregunta es ¿por qué sucede eso? ¿Por qué el rebote? Y aquí está quizá la clave de resolver el problema del rebote. Si sé qué pasa. Lo que sucede es lo siguiente. ¿Por qué engordamos? Engordamos por una serie de factores. Por eso se dice que la enfermedad, la obesidad es considerada una enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad multifactorial. Es decir, que intervienen muchos factores que hacen que uno engorde. Esos factores están clasificados en tres grupos. Uno, factores orgánicos, la herencia, el funcionamiento hormonal, el apetito, el metabolismo, factores orgánicos. Otros, factores psicológicos, la falta de autoestima en algunos casos, el estrés en otros, mi necesidad de pertenecer a una tribu, por decirlo de alguna manera específica, en otros. Entonces, hay factores psicológicos que pueden hacer que yo esté engordando. Y también hay factores de tipo de hábitos de vida, de estilo de vida, que hagan que yo engorde. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tratamos con los métodos habituales de perder peso a la obesidad, sin tomar en cuenta los factores que hacen que la gente se ponga obesa, entonces hacemos que rebaje, pero como no influimos sobre los factores, pues la gente vuelve y sube de peso porque no los modificamos. Estamos haciendo con lo de las dietas, a veces le incluimos ejercicios y otras cosas, estamos haciendo con eso un tratamiento sobre el efecto, la obesidad, sin ver sus causas. Y lo lógico fuera que yo corrigiera las causas y la gente muchas veces con solo corregir las causas va bajando de peso. Me se estancó, hago una dieta para perder peso o algún esfuerzo X para perder peso y pierdo peso, pero como ya no están las causas de la obesidad, la persona se queda abajo. Entonces el error garrafal que se ha cometido hasta ahora en los métodos habituales de perder peso es olvidarse de por qué la persona se engordó. Y entonces no actuamos sobre esas causas que hicieron que la persona se engordara y por lo tanto la persona volverá a subir de peso porque no actuamos sobre ella. Es decir, nosotros tratamos el efecto, pero no las causas con los métodos habituales. Esto, pues indudablemente, si queremos una pérdida permanente de peso, tenemos que invertirlo. Tenemos que evaluar a la persona para encontrar por qué se generó la obesidad, por qué se hizo obesa. Y entonces, a partir de ese diagnóstico, esa evaluación de la persona, establecer un programa para normalizar eso e ir perdiendo peso progresivamente, que de seguro la ganancia que tendremos la conservaremos, a lo mejor de un modo continuo o casi siempre de un modo escalonado, irá bajando de peso por periodos, pero la idea es, uno, que se perderá peso de un modo estable y dos, que mejorará la salud de la persona al actuar sobre las causas. Dijimos que eran tres tipos de causas: orgánicas, psicológicas y de hábitos. Voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos para que veamos cómo opera eso. Orgánicas. Si una persona tiene un exceso de apetito, porque hay un desbalance hormonal, por ejemplo, la leptina, que es la hormona que produce el estómago y otras partes del cuerpo, para regular el hambre, para que no comamos tanto. Si esa leptina el cuerpo la produce, pero no funciona, hay lo que se llama la resistencia a la leptina, entonces la persona va a comer en exceso por falta del efecto de la leptina. Es un problema orgánico
que hace que la gente coma mucho, que no se sienta saciada con una cantidad de comida aunque sea alta y esté engordando porque come mucho, porque tiene un desbalance de la leptina. Entonces, antes de pensar en dietas y otras cosas para perder peso, yo tengo que incidir sobre la leptina, hacer que el organismo sea más sensible. Eso parece complicado, pero en la práctica puede ser muy sencillo. El ayuno aumenta la sensibilidad a la leptina, es un recurso. Algunas infusiones como hinojo con té verde también aumentan la sensibilidad a la leptina. El ejercicio físico intervalado aumenta la sensibilidad a la leptina. Entonces, hay herramientas prácticas que pueden hacer que cualquiera que tenga este problema mejore la causa y por lo tanto resuelva el problema. Claro, no es lo único orgánico. Podría ser que hubiera un problema de tipo tiroideo o que hubiera un problema de un metabolismo lento por otra causa diferente. Entonces, esos son, digamos, los factores que tienen que ver con la parte física, con la parte orgánica, que lleva a la que la gente se engorde y que hay que resolver para lograr que la gente que rebaje no engorde. Si yo tengo un problema de resistencia a la leptina y rebajé, luego seguiré comiendo como siempre. Entonces, he ahí el quid, actuar sobre la causa. Pero la causa puede ser de tipo psicológica. Una persona que por estrés se le lentece mucho el metabolismo. El estrés puede ralentizar tu metabolismo, hace que sea más lento. Entonces, al ralentizar el metabolismo, hace que con menos engordes. Entonces ahí está un problema, una causa psicológica. Podría ser que la falta de afecto por ti mismo o la falta de relaciones afectivas con otras personas hagan que comas más. Pero la causa básica es psicológica. Entonces, si no vemos esa causa, recuerdo el caso de uno de mis consultantes que después de hacerle la evaluación para ver dónde estaba el origen de su problema, me decía, ya sé cuál es mi problema. Y mi problema es que yo necesito estar gorda para pertenecer a mi tribu. Le digo, ¿cómo es eso? En mi familia todos lo celebramos comiendo. Si tenemos dificultad con alguien, comemos más. Cuando resolvemos ese problema con esa persona, celebramos comiendo. Y así cada dificultad la resolvemos comiendo y cuando resolvemos la dificultad, comemos más. Entonces, ese es un estilo de ser de la familia. Ahora, yo entiendo que si soy diferente, ya me alejo un poco de la familia. Entonces, estaba entendiendo por qué ella tenía que estar siempre comiendo de demás e imponiéndole a sus hijos que comieran mucho. En cualquier circunstancia comer y comer. Ella decía, el único que no pertenece a la familia es mi esposo, que es flaco porque él no come así. Y yo lo regaño porque deja comida en el plato. Ahora entiendo que la equivocada soy yo, me decía. Que entiendo que tengo que aprender un poco de eso para ir liberándome de ese patrón que no conocía. Esos son factores psicosociales. A lo mejor yo como mucho porque tengo mucha vida social y ahí yo mi relación la hago alrededor de la comida. Entonces estos factores psicológicos hay que revisarlos, hay que resolverlos. Ya les ponía el ejemplo. Si yo, cuando me estreso, me sucede lo mismo que la mayoría, el metabolismo se me pone más lento, eso hay estudios que muestran los detalles de cómo el metabolismo se pone lento cuando se estresa en la mayor parte de la gente. Entonces, sencillamente, yo no volveré a poder manejar mi peso adecuadamente hasta que no aprenda a manejar mi estrés. El día que yo sepa manejar mi estrés, podré perder peso y permanecer en el peso adecuado. Pérdida permanente de peso. Otro ejemplo son los factores de hábitos, de estilo de vida. Algunas personas tienen el hábito de hacer ejercicio físico, otros no. Y las personas que tienen el hábito de hacer ejercicio físico
como promedio pesan menos que las personas de la misma edad y condición que no hacen ejercicio. Seguro que hay flacos que no hacen ejercicio y gordos que lo hacen, pero cuando yo agarro el grupo y lo mido, hay una diferencia significativa entre el peso de los que no hacen ejercicio contra el de los que hacen. La misma persona, si fueran dos gemelos idénticos con la misma genética, y uno hace ejercicio y el otro no, ¿quién engordará más fácil? Indudablemente el que hace ejercicio, el que no hace ejercicio. Entonces, algunas personas tienen el hábito de hacer ejercicio, otros tienen el hábito de dormir poco. Y ese hábito de vida los engorda. Cuando yo duermo poco, pasan dos cosas importantes de acuerdo a las investigaciones realizadas. Una, mi metabolismo se pone lento. Dos, tiendo a comer más comida chatarra. Ambas cosas son consecuencias de que duermo insuficiente y entonces me engordan como las consecuencias, pero la causa básica es que no estoy durmiendo adecuadamente. Y la solución es aprender a dormir más y mejor. Es decir, no se trata de decir, acuéstese más temprano, a lo mejor me acuesto más temprano y no duermo, sino aprender a descansar y a dormir más y mejor. Entonces, algunos de mis consultantes que son obesos y que veo que uno de los factores que han hecho que se vuelvan obesos es que se acuestan muy tarde y se levantan temprano y duermen poco. Entonces tenemos que reorganizar sus horarios. Y doctores, que si yo me acuesto antes de la 1 no me duermo. Tenemos que hacer que ahora que se va a acostar a las 11 de la noche, 2 horas más para dormir, va a acostarse de tal manera que ahora duerma. Entonces hay una serie de trucos para facilitar que la gente se duerma. Pero la idea es esa, investigar en cada persona qué hábitos de vida lo llevaron a ponerse obeso. Un caso de uno de mis consultantes. Este consultante es un hombre muy ocupado, con mucha actividad de tipo empresarial y también está en la política. Y me decía, doctor, es que el único momento que yo tengo para ver los noticieros es cuando como. Yo como viendo los noticieros. Entonces, cuando yo como viendo televisión o chateando, puedo comer un 30% más de lo que como si no lo hago. Entonces llegamos a un acuerdo para que lograra dedicarle un rato a ver noticias de un modo más eficiente que en la televisión cuando se ve publicidad y muchos comentarios raros, sino un buen resumen de noticias fuera del momento que iba a comer, y cuando comer, dedicarse a comer y a conversar con su familia. Mejoró sus relaciones familiares, pero también automáticamente empezó a comer menos, era un factor menos de engorde. ¿Qué quiero yo decir con todo esto? Que estas son cosas que cuando uno va al médico, al nutriólogo o a la persona que quiere que lo asesore para rebajar, no investiga. Y al no investigarlo, pues no se tratan. ¿Y qué hacen? Pues dietas para rebajar y otras cosas. Y finalmente, si rebajan, hay muchos métodos para rebajar. Algunos son muy buenos, otros también. Algunos son buenos y dañinos para la salud. Otros son buenos y no son tan dañinos, o no son dañinos, más bien son benéficos. Pero en todo caso, si yo sigo en la misma, si sigo estresado, si sigo durmiendo insuficiente, si no sé por qué tengo exceso de apetito y no sé cómo regularlo, etcétera, entonces volver a engordar. Bien, ¿cómo manejar todo esto? ¿Cómo aprender cuáles son los factores orgánicos a diagnosticar y cómo tratarlos de un modo sencillo al alcance de la mano? Eso lo enseñamos nosotros en nuestro curso Pérdida Permanente de Peso. Entonces ahí, pues los alumnos van viendo cómo los factores orgánicos pueden llevarnos a engordar y cómo tratarlos de un modo sencillo con técnicas al alcance de la mano. Además, de repente es lo psicológico. Entonces, ¿cuáles son los factores psicológicos y cómo se abordan? Y finalmente, los hábitos que pueden llevarte a engordar. Y entonces, una vez que vemos todo eso, podemos planificar una acción
que a veces por sí misma, sin hacer ningún otro trabajo extra, hace que la gente empiece a bajar progresivamente de peso. Y bueno, a lo mejor requiere en el tiempo un extra. Entonces ahí sí una dieta para perder peso sí funciona y otros métodos. Y claro, ahora baja de peso y como no hay el motivo para que engorde, pues ya no va a regresar al peso inicial. Entonces nosotros no estamos en contra de hacer dietas y los tratamientos clásicos. Nosotros lo que decimos es que si no se toma en cuenta los factores que hacen que la persona se mantenga en modo de engorde, la persona volverá a engordar. Entonces, mandar dietas para tratar la obesidad es casi un fraude, porque regresará la gente a su peso como no ocurre. Hay estudios muy, digamos, detallados, hechos en diferentes partes del mundo y en todos lados pasa lo mismo. Cuando la gente hace esos tratamientos, regresa al peso inicial en poco tiempo. La gente se aburre de hacer la dieta o termina el periodo de tratamiento, lo que sea, y bueno. Entonces, si quieres tener las herramientas que permitan esta pérdida permanente de peso, yo te invito a que hagas el curso que nosotros dictaremos ahora a partir del 11 de octubre para que aprendas tú a manejar esos factores. Este curso no es solo para personas que se dedican a tratar personas con sobrepeso, sino a lo mejor tú tienes el problema del exceso de peso, también te sirve porque vamos a dar herramientas prácticas y el conocimiento se va a impartir desde cero. ¿Sí? Pensamos que los que están ahí no saben nada de estas cosas y vamos dando de un modo sencillo y práctico todo. Así que eres una persona invitada al curso. Te esperamos. Bye.